El cosmos, en su silencio infinito, guarda secretos que desafían nuestra comprensión. En la inmensidad de la oscuridad, entre el brillo constante de las estrellas ancestrales, algo se estaba moviendo. Un viajero silencioso, procedente de las profundidades de la galaxia, se adentraba en nuestro vecindario celestial sin hacer ruido, sin ser visto. No era una estrella fugaz, ni un asteroide conocido. Era una sombra, una anomalía que se deslizaba entre las constelaciones, y su llegada estaba a punto de sacudir los cimientos de todo lo que creíamos saber. Nuestra primera pista llegó en la fría noche del 1 de julio de 2025, en el observatorio de Río Hurtado, Chile. Allí, un ojo robótico siempre alerta, parte del sistema de última alerta de impacto terrestre de asteroides, barriendo mecánicamente el cielo, captó un tenue punto de luz donde no debería haber nada. Una mota de polvo en el vasto lienzo cósmico. Fue catalogado, inicialmente, como un objeto más. Pero algo en su movimiento no cuadraba. Algo en su trayectoria era profundamente distinto. Los astrónomos que revisaron los datos sintieron un escalofrío. Este objeto, designado provisionalmente como A11Pi3Z, se movía demasiado rápido, demasiado directo. No seguía la elíptica graciosa de los cuerpos atrapados por la gravedad del Sol. Iba en una ruta de no retorno. Pronto, recibiría un nombre que revelaría su verdadera naturaleza. 3. I. Atlas. La I era la clave. Significaba interestelar. Era el tercer visitante confirmado de más allá de nuestro sistema solar. Pero la historia no comenzó esa noche. Como en el mejor de los misterios, las pistas retrospectivas emergieron desde las sombras. Al revisar los archivos, se descubrieron imágenes fantasma. El astrónomo aficionado Sam Dean encontró su rastro en datos del 5 de junio. Otros grandes observatorios, como la Zwicky Transient Facility e incluso el satélite TESS de la NASA, lo habían captado semanas antes, entre mayo y junio, sin reconocerlo. Había estado allí, cruzando frente a los densos campos estelares del centro galáctico, camuflado en el bullicio luminoso de la Vía Láctea. Ya estaba entre nosotros, y no lo sabíamos. La pregunta inicial era simple, pero la respuesta sería esquiva. ¿Qué era? ¿Un asteroide? ¿Una roca errante? ¿O un cometa? ¿Una bola de hielo sucio? Durante un día, la incertidumbre reinó, hasta que, el 2 de julio, la verdad comenzó a desplegarse, y con ella, el misterio se profundizó. Observaciones coordinadas desde varios telescopios revelaron algo alrededor del núcleo, una neblina tenue, una atmósfera fantasma, una coma, y algo más, una cola corta, la firma inconfundible de un cometa. La comunidad científica respiró aliviada. Momentáneamente. Era un cometa, algo familiar, algo que podíamos entender, o eso creíamos, porque este no era un cometa cualquiera. Este era un mensajero de otro sistema estelar, y el mensaje que traía estaba escrito en un lenguaje de anomalías que empezarían a surgir una tras otra, desafiando cada suposición, cada modelo, cada certeza que guardábamos sobre el universo. El visitante silencioso había anunciado su presencia, y ahora comenzaba a mostrar su verdadero rostro. El visitante ya tenía un nombre y una naturaleza, pero su viaje era la primera prueba de que estábamos ante algo extraordinario. Su trayectoria no era un arco elegante alrededor de nuestro Sol, era una flecha disparada a través del corazón de nuestro sistema solar, una ruta recta y decidida que hablaba de un origen lejano y un destino aún más lejano. No venía de casa, y no se quedaría. Los cálculos fluyeron,
Los números se acumularon en las pantallas, y cada uno contaba una historia de velocidad imposible. Cuando lo descubrimos, ya se desplazaba a una velocidad de 61 kilómetros por segundo. Más de 220.000 kilómetros por hora. Una bala cósmica. Su excentricidad orbital. Un valor que mide cuán abierta es una órbita. Era la más alta jamás observada. Superaba 6. Para ponerlo en perspectiva, los planetas tienen una excentricidad cercana a 0. Órbitas casi circulares. Un valor superior a 1. Indica una hipérbola. Una trayectoria de escape. Este objeto no estaba atado al Sol. Simplemente estaba de paso. Y su velocidad era tan colosal que la gravedad de nuestra estrella, capaz de domar mundos, apenas logró curvar ligeramente su camino. Era un viajero libre. Y su independencia era aterradora. ¿De dónde venía? Sus rastros apuntaban hacia la constelación de Sagitario, hacia el abarrotado y enigmático centro de nuestra Vía Láctea. Provenía del disco grueso galáctico, un vecindario de estrellas ancianas, donde los soles son viejos, y sus historias se remontan a los albores del cosmos. Esto situaba su posible edad entre 7.600 y 14.000 millones de años. Era, potencialmente, más antiguo que nuestro propio sistema solar. Era una reliquia de un tiempo inmemorial. Un fósil interestelar que había viajado en silencio durante eones, antes de cruzar nuestro umbral. Y entonces, trazando su camino hacia adelante, llegó el primer momento de verdadera inquietud. Su órbita, hiperbólica y veloz, estaba casi perfectamente alineada con el plano de la eclíptica, el plano plano, el disco invisible en el que todos nuestros planetas orbitan ordenadamente alrededor del Sol. La probabilidad de que un objeto interestelar, llegado de una dirección aleatoria del espacio, se alinee con tanta precisión con este plano particular, es de apenas un 0,2%, una coincidencia cósmica. O una elección. ¿Era esta la ruta más eficiente para qué? Su viaje a través de nuestro sistema fue una crónica de aproximaciones calculadas, pero nunca un peligro. A principios de octubre de 2025, pasaría rozando a Marte, a una distancia de 31 millones de kilómetros. Una oportunidad única para las sondas que orbitan el planeta rojo de echar un vistazo de cerca. Luego, el 29 de octubre, alcanzaría su perihelio, su punto más cercano al Sol, a unos 205 millones de kilómetros de la estrella, cómodamente entre las órbitas de la Tierra y Marte. Para diciembre, estaría en su máximo acercamiento a nuestro mundo, a una distancia segura de 270 millones de kilómetros. No era una amenaza, o al menos, no una amenaza de colisión. Pero entonces, los astrónomos notaron algo más. Algo que no encajaba en absoluto. El cometa no solo se movía en línea recta, también giraba sobre sí mismo. Y lo hacía con una precisión de relojería suiza. Su período de rotación era de entre 16 y 16,8 horas. Pero lo desconcertante no era la velocidad, sino la forma. Toda la estructura del cometa, el núcleo oculto, la vasta coma de gas y polvo, e incluso la cola giraba al unísono. Como un solo cuerpo rígido, como un todo coherente. Esto era imposible. Los cometas no se comportan así. Son bolas de nieve sucias, agregados de hielo y roca, a menudo descritos como pilas de escombros. Cuando giran, el gas y el polvo que expulsan, formando la coma, se expanden hacia afuera. No giran solidariamente con el núcleo. Esa nube debería desacoplarse, debería difuminarse, pero la coma de 3 y dividido por Atlas, que para julio ya medía 26.400 kilómetros de diámetro, el doble del tamaño de la Tierra, giraba con una precisión mecánica, se mantenía intacta, rígida, como si estuviera contenida por una estructura invisible, o como si todo el sistema estuviera construido de una sola pieza. Era la primera anomalía estructural, la primera señal de que las reglas aquí eran diferentes. El visitante no solo viajaba de forma distinta, también rotaba de una manera que desafiaba la física conocida. El misterio acababa de adquirir una nueva y inquietante dimensión. El núcleo del misterio no estaba en su viaje, sino en su propia esencia.
Mientras los telescopios más poderosos del planeta y del espacio apuntaban hacia el visitante, los datos que llegaban no traían respuestas, sino preguntas cada vez más profundas. Comenzó a formarse lo que los científicos llamarían, en voz baja, el expediente de anomalías. Un catálogo de rarezas que convertía a Tracy dividido por Atlas en un objeto único en todos los registros astronómicos. La primera y más desconcertante anomalía surgió de su composición química. Cuando el Very Large Telescope, en Chile, analizó la luz de la coma, encontró una firma espectral inconfundible: níquel. Átomos de níquel gaseoso brillando en la nube que rodeaba al núcleo. Pero algo faltaba. Algo crucial. Donde debería haber habido hierro, solo había vacío. Los espectrógrafos buscaron una y otra vez, barriendo todas las longitudes de onda posibles. El resultado era siempre el mismo: níquel sin hierro. En la naturaleza, esto es prácticamente imposible. El hierro y el níquel son hermanos cósmicos. Se forman juntos en los hornos nucleares de las estrellas moribundas. Se condensan juntos en el polvo interestelar. Y viajan juntos en asteroides y cometas. En cualquier objeto natural de nuestro sistema solar, la proporción de níquel a hierro es de 1 a 100. O 1 a 1000. Siempre hay mucho más hierro. En Tracy y Atlas, la relación se invertía de manera escandalosa. Más de 100 veces más níquel que hierro. Era como encontrar un océano de agua dulce en medio del mar salado. Violaba las reglas fundamentales de la química cósmica. Para obtener níquel metálico puro, sin la omnipresente compañía del hierro, en la Tierra se requieren complejos procesos industriales de refinamiento y separación. ¿Estábamos ante la primera evidencia de procesamiento industrial más allá de las estrellas? ¿Era esta la firma de una tecnología alienígena? Pero la rareza química no terminaba ahí. El telescopio espacial James Webb dirigió su espejo dorado hacia el visitante y realizó otro descubrimiento que dejó perplejos a los científicos. La coma de Tracy y Atlas estaba dominada abrumadoramente por dióxido de carbono. Un 87% de su atmósfera temporal era CO2, el agua. El componente principal de los cometas de nuestro sistema representaba apenas un 4%. Era un mundo al revés. Un cometa seco, en una nube de gas carbónico. Y esto explicaba otra anomalía: su actividad. Este objeto ya mostraba una intensa actividad cometaria, desgasificación, eyección de polvo, cuando se encontraba a 6,4 unidades astronómicas del Sol. A esa distancia, en las frías profundidades del sistema solar exterior, la mayoría de los cometas duermen profundamente. Sus hielos de agua permanecen congelados y estables. Pero el hielo de dióxido de carbono se sublima, se convierte directamente en gas, a temperaturas mucho más bajas. Tracy y Atlas estaba activo porque estaba hecho de materiales diferentes, formado quizás en los gélidos confines de su sistema estelar original, mucho más allá de la línea donde el agua puede permanecer congelada. Luego estaba el asunto de la cola, o mejor dicho, de la anticola. Las imágenes mostraban una extraña pluma de material que no se alejaba del Sol, empujada por el viento solar como en cualquier cometa normal. Esta apuntaba directamente hacia el Sol. Se extendía como un dedo acusador en la dirección opuesta a la que todas las leyes de la física cometaria decían que debería ir. Algunos astrónomos especularon con que podría ser polvo eyectado desde el lado iluminado del núcleo, pero la explicación sonaba forzada, insuficiente. Era como si el visitante desafiara abiertamente nuestras expectativas más básicas. Y por si todo esto fuera poco, llegaron los datos sobre su tamaño. Las estimaciones iniciales del Hubble eran inciertas, variando entre 0,30 y 2 y 5,6 kilómetros, oscurecidas por la densa coma, pero análisis más profundos sugirieron una realidad mucho más masiva. Un núcleo de unos 5 kilómetros de diámetro, con una masa superior a los 33.000 millones de toneladas. Esto lo convertía en un gigante, mucho más masivo que sus predecesores interestelares, Oumuamua y Borisov. Algunos astrónomos llegaron a sugerir que podría medir hasta 20 kilómetros. Estadísticamente, era un caso atípico significativo. ¿Por qué el tercer visitante interestelar que detectábamos era también, con diferencia, el más grande? ¿Estábamos ante la norma o ante la excepción deliberada? El expediente de anomalías se cerraba con un último dato, sutil pero profundamente inquietante.
La luz reflejada por el polvo de la coma mostraba unas propiedades de polarización únicas, nunca vistas en ningún objeto de nuestro sistema solar. La forma en que la luz se dispersaba sugería que los granos de polvo no eran silicatos o compuestos orgánicos, como en todos los cometas conocidos. Sus propiedades ópticas se asemejaban más a las de metales procesados. Níquel puro. Una atmósfera de codos. Una antícola desobediente. Un giro rígido y preciso. Un tamaño descomunal. Y un polvo que brillaba como metal refinado. Cada pieza, por sí sola, podía explicarse con un esfuerzo de la imaginación científica, pero juntas formaban un cuadro tan coherente en su rareza que una pregunta, incómoda y monumental, comenzaba a flotar en el aire. ¿Estábamos observando un objeto natural de un sistema estelar exótico, o estábamos ante los restos, o la nave, de una civilización que había tocado las estrellas mucho antes de que la humanidad siquiera existiera? Pero si el expediente de anomalías parecía completo, lo que sucedió después lo dejó obsoleto. A finales de septiembre de 2025, el universo mismo pareció poner a prueba al visitante. Una eyección de masa coronal, una tormenta solar titánica, fue expulsada por el Sol. Los cálculos eran precisos, inexorables. Esta onda de choque de radiación y partículas de altísima energía, capaz de freír circuitos de satélites y desgarrar las atmósferas de los cometas, impactaría contra Tres y Atlas el 25 de septiembre. Los telescopios de medio mundo se alinearon, esperando ver al objeto sacudido, su coma erosionada, su brillo apagándose bajo el violento azote estelar. Pero no pasó nada. O más bien, pasó lo imposible. El visitante permaneció inmutable. Absorbió el golpe cósmico sin un solo titubeo, como si estuviera protegido por un escudo invisible. Y entonces, no solo no se debilitó, sino que su brillo estalló en un aumento del 4000%, catapultándose a una magnitud de 40, bañándose en un intenso y sobrenatural tono verde esmeralda. Los científicos lo atribuyeron al carbono diatómico, excitado por la radiación. Pero la pregunta quedó flotando en el vacío: ¿qué clase de cometa se vuelve más brillante y más resistente después de ser golpeado por una llamarada solar histórica? Era como si el impacto no lo hubiera dañado, sino que lo hubiera recargado. Y entonces llegó la conexión que heló la sangre. Un astrónomo, revisando viejos archivos, hizo un descubrimiento que trascendía lo astronómico para adentrarse en lo paranormal. Cruzó la trayectoria calculada de Tres y Atlas con uno de los mayores misterios sin resolver de la ciencia, la señal WOW. Aquel poderosísimo pulso de radio de origen desconocido, captado por el radiotelescopio Big Ear el 15 de agosto de 1977, y que durante décadas se había considerado la mejor candidata a ser un saludo extraterrestre. Las coordenadas coincidían. No era una aproximación. Era un ajuste espeluznante. 3 días antes de que se captara la señal. ¡Wow! Tres y Atlas había estado ocupando prácticamente el mismo punto exacto en el cielo. La probabilidad de que esta alineación fuera una casualidad era de un mero 0,6%. Los números gritaban una verdad incómoda. La señal, que habría requerido un transmisor con la potencia de un reactor nuclear para ser emitida desde el objeto, y que utilizaba la frecuencia universal del hidrógeno, como un hola cósmico, parecía haber salido de allí. De él. El desplazamiento al azul de la señal, su acercamiento a la Tierra, encajaba con la trayectoria de aproximación del visitante. De pronto, el misterio ya no era solo sobre un objeto extraño. Era sobre un objeto que podría haber estado anunciando su llegada casi 50 años antes. Un mensaje en una botella lanzado a través del tiempo y el espacio, que solo ahora, con su llegada, éramos capaces de comprender. El visitante silencioso, al parecer, no había sido siempre tan silencioso. Y esa revelación cambiaba todo, justo cuando la evidencia circunstancial se volvía abrumadora. Cuando la conexión con la señal WOW sugería que el visitante había anunciado su llegada medio siglo antes,
ocurrió algo en la Tierra que transformó la especulación científica en una sospecha de encubrimiento global. El 3 de octubre de 2025, el día en que TRES y Atlas realizaría su máximo acercamiento a Marte, ofreciendo a la sonda MRO y su potente cámara HiRISE una oportunidad única para obtener imágenes detalladas que podrían resolver el misterio de una vez por todas. La NASA entró en silencio. No fue un fallo técnico. Fue un apagón. Un cierre operativo y comunicacional histórico, el más grave de la agencia espacial, justificado por la falta de financiación del gobierno federal de los Estados Unidos. Mientras el objeto interestelar se deslizaba a unos escasos 9 millones de kilómetros del planeta rojo, más de 15.000 empleados de la NASA, incluido el personal científico de soporte para la misión de observación, fueron enviados a casa. Los servidores de la agencia cayeron. Su blog oficial dejó de actualizarse, mostrando un frío mensaje que atribuía el silencio a la falta de fondos. La excusa era perfecta, burocrática, aburrida. Pero la sincronización era demasiado precisa, demasiado conveniente. ¿Era realmente una crisis presupuestaria? ¿O una cortina de humo perfectamente ejecutada para ocultar lo que la cámara HiRISE podría haber revelado? Este silencio forzado se interpretó como un grito. Si el objeto era solo un cometa inusual, como insistía el consenso científico, ¿por qué enterrar la oportunidad de oro para estudiarlo? Para muchos, la respuesta era obvia. Había algo que no querían que el mundo viera. Un gobierno en la sombra estaba boicoteando el acontecimiento, confirmando, con su mismo silencio, que TRES y Atlas era algo que trascendía lo meramente astronómico. Este contexto de secretismo se enriqueció con filtraciones perturbadoras provenientes de los círculos de SETI. La búsqueda de inteligencia extraterrestre. El profesor Simon Holland, catedrático con lazos en la NASA, reveló un cisma profundo. Mientras los estadounidenses buscaban un gran ola interestelar, los europeos, a través del programa Breakthrough Listen, se centraban en encontrar un ruido distintivo, una firma tecnológica. Y la habían encontrado, no una, sino 5 señales candidatas, designadas BLC 1 a 5. Estas señales, detectadas por radiotelescopios en Australia, poseían las características inequívocas de una fuente artificial. Banda estrecha, efecto Doppler indicando que provenían de un planeta en órbita alrededor de una estrella distante, y una naturaleza de fuente puntual única. Eran, en esencia, los ecos de tecnología alienígena. Y la sugerencia del profesor Holland fue la que unió todos los hilos. Estas 5 señales, provenientes de un rincón específico de la galaxia, podrían estar directamente relacionadas con el objeto 3, Atlas. Quizás no era un vagabundo solitario, sino un emisario. Una sonda enviada desde el mismo mundo que había estado intentando contactarnos durante décadas. Así, el escenario estaba listo para el juicio final. Por un lado, las anomalías físicas, la resistencia sobrenatural, la conexión con la señal WOW y el sospechoso silencio de las agencias. Por el otro, la fría lógica del consenso científico, enfrentada a la posibilidad más extraordinaria jamás contemplada. Pero el silencio no solo reinaba en la Tierra. En los días siguientes al máximo acercamiento a Marte, cuando la comunidad científica global y el público ávido de respuestas esperaban las tan prometidas imágenes de la cámara HiRISE, solo hubo un vacío, un mutismo inquietante que se extendió por todas las agencias espaciales con capacidad de observación. Ni la NASA, ni la ESA, ni Roscosmos, ni ninguna otra publicaron una sola imagen clara, un solo comunicado técnico. Era como si el objeto, al rozar la órbita marciana, se hubiera llevado consigo la voz de toda la astronáutica internacional. Circulan, por los canales menos oficiales, fotografías granuladas y datos fragmentarios atribuidos a fuentes anónimas dentro de la misión MRO. En ellas, el objeto no se ve como un núcleo cometario definido,
Es una mancha, una silueta borrosa contra el negro del espacio. Pero una silueta que algunos insisten en describir como geométrica, con contornos demasiado regulares para ser naturales. La ausencia de una imagen oficial y nítida es, en sí misma, la evidencia más alarmante para muchos. ¿Por qué este hermetismo global? ¿Qué fue lo que vieron realmente las cámaras de Marte que ha provocado este pacto de silencio? La teoría que gana fuerza en los foros especializados y entre los periodistas más audaces es que las agencias, tras ver los datos crudos, se han visto superadas por la evidencia, que lo que observaron fue tan ambiguo, tan desconcertante y a la vez tan potencialmente trascendental, que han entrado en modo de contención. No es solo el apagón de la NASA, es una cautela coordinada. Parecen estar esperando, midiendo cada palabra, posiblemente a la espera de un comunicado conjunto una vez que el objeto haya pasado su punto crítico y se aleje definitivamente. Es un silencio que delata, no la ausencia de información, sino una sobreabundancia de ella, tan explosiva que temen liberarla. Tal vez no es que no sepan qué es, tal vez es que, por primera vez en la historia, saben exactamente con qué están tratando, y el conocimiento les aterra lo suficiente como para no atreverse a pronunciarlo en voz alta, hasta estar absolutamente seguros de cuál será la reacción aquí, en la Tierra. El caso de Tracy Atlas había dejado de ser un simple rompecabezas astronómico para convertirse en un veredicto cósmico. Dos teorías radicalmente opuestas se enfrentaban, cada una con sus propios fiscales y defensores, cada una intentando descifrar la verdadera naturaleza del visitante. En este juicio del universo, la humanidad era el jurado, y las pruebas presentadas eran tan extraordinarias que desafiaban la propia lógica. Por un lado, estaba la teoría del consenso, la voz de la ciencia convencional. Su argumento era firme, y se aferraba a un principio fundamental. Ante lo desconocido, primero se buscan explicaciones naturales. Nuestras señales clásicas de actividad cometaria, declaraban astrónomos de la NASA y la ESA. Tenía una coma, tenía una cola, era un cuerpo helado que se activaba al acercarse al Sol. Punto final. ¿Las anomalías? Simplemente reflejaban la vasta diversidad del cosmos. Nos habíamos acostumbrado a la química de nuestro propio sistema solar, un barrio provincial en la gran metrópoli galáctica. Tracy Atlas era un turista de un vecindario muy diferente. El níquel sin hierro podía ser la firma de una química estelar ancestral en el disco grueso de la galaxia, donde las estrellas viejas forjaban elementos en proporciones extrañas. La dominancia del Codos y la actividad lejana indicaba que se había formado en los páramos helados más allá de la línea de congelación del agua en su sistema natal, un mundo de hielos exóticos. La rotación rígida, quizás miles de millones de años de viaje interestelar y bombardeo de radiación cósmica, habían cocido su superficie, creando una costra cohesiva de material orgánico que mantenía toda la estructura unida. Eran explicaciones posibles, aunque forzadas. El universo es extraño, argumentaban los escépticos, pero no necesita ser artificial para ser desconcertante. Apostar por lo natural era, históricamente, la apuesta más segura, pero luego estaba la otra teoría, la hipótesis tecnológica, y tenía un nombre: Avi Loeb, el astrofísico de Harvard, que no temía sacudir los cimientos del establishment científico. Para Loeb, la acumulación de anomalías no era una serie de coincidencias inexplicables, sino un patrón que delataba un origen artificial. Él veía las pruebas con ojos de detective cósmico. El níquel puro, sin la huella dactilar del hierro, no era una rareza química, era una firma de producción industrial. En la Tierra, obtener níquel metálico de esa pureza requiere fundición y refinamiento. ¿Por qué no podría ser lo mismo en otro lugar de la galaxia? La rotación rígida y precisa, con toda la coma y la cola girando al unísono, no se parecía en nada al comportamiento caótico de una pila de escombros helados. Se parecía, en cambio, a la integridad estructural de un objeto manufacturado, a la rotación controlada de un artefacto. Su trayectoria
Esa alineación casi perfecta con la eclíptica con una probabilidad de solo el 0,2%, era para Loeb la pista más reveladora. No era una ruta aleatoria, era eficiente. Esta trayectoria, argumentaba, ofrece diversas ventajas a una inteligencia extraterrestre, ya que le permite acceder a nuestro planeta con relativa impunidad. Era la autopista interestelar perfecta para una sonda de reconocimiento, una ruta que le permitía inspeccionar los mundos internos de nuestro sistema solar en una sola pasada, y su tamaño, ese gigantismo estadísticamente improbable, encajaba con una sonda interestelar diseñada para durar eones en el vacío, no con un simple trozo de roca y hielo desprendido de su sistema estelar. La comunidad científica rechazaba con vehemencia estas ideas. Distraen del trabajo serio. Decían, afirmaciones extraordinarias requieren evidencias extraordinarias. Repetían, citando a Carl Sagan. Y Loeb no tenía una evidencia irrefutable, solo un cúmulo de circunstancias extrañas. Pero en la corte de la opinión pública, la semilla de la duda ya estaba plantada. ¿Estábamos siendo testigos del mayor descubrimiento en la historia de la humanidad, o éramos simplemente espectadores de un espectáculo de rarezas naturales? El silencio de los grandes observatorios, que comenzaron a ser más parcos en publicar imágenes a medida que el objeto se volvía más extraño, solo añadía leña al fuego de la especulación. ¿Estaban los gobiernos y las agencias espaciales ocultando algo? ¿O simplemente necesitaban tiempo para analizar datos que no tenían sentido? El veredicto aún estaba en el aire. Dos realidades se enfrentaban. Una, en la que éramos una especie afortunada al recibir un mensajero natural de las estrellas antiguas. Otra, mucho más oscura y trascendental, en la que habíamos sido encontrados. Imaginemos por un momento que la hipótesis más oscura, la más increíble, resulta ser cierta. Imaginemos que el veredicto final no llega desde un telescopio, sino desde una señal de radio interceptada, o desde el análisis definitivo de un fragmento recuperado, que confirma lo imposible. 3 y dividido por Atlas no es natural. Es un artefacto, un objeto creado por inteligencias no humanas. En ese instante, el mundo tal como lo conocemos se desvanece para siempre. El impacto científico y filosófico sería el más profundo en la historia de la humanidad. El descubrimiento acabaría de golpe, con milenios de soledad cósmica. Ya no seríamos los únicos habitantes conscientes del universo. La modestia cósmica, de la que habla Avi Loeb, se convertiría en nuestra nueva realidad. No somos especiales, solo somos una más entre quizás innumerables civilizaciones. La astronomía, la astrofísica, la biología, todas las ciencias recibirían un impulso sin precedentes. Se lanzarían misiones espaciales urgentes, con presupuestos ilimitados, en un intento desesperado por alcanzar al visitante, por estudiar su tecnología, por descifrar sus secretos, el análisis de sus materiales, de su posible sistema de propulsión. Podría adelantar nuestro propio desarrollo tecnológico en siglos, pero también nos enfrentaríamos a una pregunta aterradora. ¿Dónde están los creadores? El impacto social y político sería inmediato y caótico. La noticia generaría una ola global de pánico y ansiedad. Las redes sociales estallarían en un frenesí de desinformación y teorías conspirativas. Es una sonda exploratoria, una nave a la deriva, o, como Loeb especula, es posiblemente hostil. La incertidumbre sobre sus intenciones paralizaría gobiernos y sembraría el miedo en las calles. Los líderes mundiales se verían forzados a una colaboración sin precedentes, formando comités de emergencia internacionales. Pero bajo la superficie, las tensiones geopolíticas estallarían. ¿Quién lidera la respuesta? ¿Quién tiene derecho a intentar comunicarse con él? ¿Quién se beneficia de cualquier tecnología recuperada? Las potencias mundiales competirían ferozmente por una ventaja estratégica, militarizando el espacio a un ritmo febril. La idea de una defensa planetaria dejaría de ser un ejercicio teórico contra asteroides para convertirse en una necesidad urgente contra una amenaza desconocida, cultural y religiosamente. La humanidad sufriría una crisis de identidad de proporciones bíblicas. Las religiones establecidas,
cuyos dogmas a menudo colocan a la humanidad en el centro de una creación divina, se enfrentarían a su desafío más existencial. Algunas se adaptarían, encontrando a Dios en la vastedad de su creación. Otras se fracturarían, generando fundamentalismos y divisiones sociales profundas. Nuestra narrativa colectiva cambiaría para siempre. El arte, el cine, la literatura, ya no hablarían de si estamos solos, sino del momento en que descubrimos que no lo estábamos. Podría surgir un nuevo sentido de unidad global. El efecto perspectiva, de vernos como una sola especie en un punto azul pálido. O, por el contrario, podríamos retraernos en tribalismos y miedos ante la presencia de un otro inconcebible. Económicamente, el mundo temblaría. A corto plazo, los mercados financieros se desplomarían en una espiral de pánico e incertidumbre, provocando probablemente una recesión mundial. Pero a largo plazo, nacería una nueva economía. Una economía interestelar. Una carrera frenética por descifrar, replicar y adaptar la tecnología alienígena impulsaría revoluciones en energía, materiales, computación y transporte. Nos veríamos proyectados hacia un futuro que ni siquiera podemos imaginar. La confirmación de Tres y Atlas como un artefacto sería el final de nuestra inocencia cósmica. Nos sacaría brutalmente de la idea de que vivimos en una isla aislada y segura. El universo ya no sería un paisaje de maravillas pasivas. Se convertiría en un territorio activo, poblado y potencialmente peligroso. El visitante silencioso que cruzó nuestro cielo no sería un mero mensajero de las estrellas, sería un heraldo. El heraldo de un nuevo amanecer para la humanidad, uno que nos llevaría a una era de colaboración y progreso sin precedentes, o nos precipitaría hacia una oscuridad de la que quizás nunca salgamos. La pregunta final quedaría flotando en el vacío, sin respuesta. ¿Fueron sus creadores simples exploradores, como nosotros? ¿O éramos nosotros, sin saberlo, el objetivo de su viaje?